A esta hora nos atiende en Ciudad de México Emilio Álvarez y Cas, él es senador independiente, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Senador, qué gusto tenerle, bienvenido. Quería estar acá en NTN 24. A ver, senador, comencemos por esto último que decía el presidente López Obrador. ¿Se terminó definitivamente el dedazo? Es decir, ¿ganó la democracia en un proceso inédito? En realidad, lo que México acaba de vivir es la peor expresión del dedazo. Porque, digamos, no hay sorpresa alguna. Desde hace algunos años, el presidente López Obrador empezó a promover a la que era jefa de gobierno, y lo que vimos en estos 2 últimos años es un proceso de sucesión adelantada. El PRI por lo menos tenía la forma de jugar al tapado. Acá López Obrador lo que hizo fue jugar a la destapada, ¿no? Y no solo jugar a la destapada, sino meterle cualquier cantidad de dinero. Ahí empezaron a salir algunos estudios que hablan de cerca de 5,000 anuncios espectaculares, bardas pintadas, millones de pesos gastados en pautas, en Facebook, en eventos que promocionaron a Claudia Sheinbaum para darle un reconocimiento a nivel nacional, pero que uno se pregunta no solo en términos de que el dedazo está más fuerte que nunca, sino de dónde salió todo ese dinero. Ese dinero que promovió a Claudia Sheinbaum y a los demás así llamadas corcholatas, no es que yo les haya puesto ese nombre, se lo puso López Obrador, a mí no me gusta mucho, pero bueno, ellos se identifican con eso. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Son recursos públicos desviados? ¿Son contratos o pagos de favores con empresarios? ¿Es dinero del narco? De las 3 fuentes no lo sabemos, pero el caso real es que ayer acabó la simulación y se pues presenta a Claudia Sheinbaum ya como la coordinadora formal de esta coalición que hoy está en gobierno. ¿Tiene razón entonces el ex canciller cuando dice que las condiciones no fueron iguales para todos y que prácticamente fue un proceso donde, a ver, ¿cómo lo decimos, senador? Donde no se jugó limpio. Tiene razón, pero es una advertencia que viene haciendo desde hace algún tiempo. No es de ayer. Incluso cuando se instaló el Congreso el 1 de septiembre, yo insistía en la necesidad de que se conocieran con certeza las investigaciones de las denuncias, por ejemplo, de que se utilizaron los programas sociales para beneficiar a Claudia Sheinbaum, de que hubo desvío de recursos. Incluso algunos diputados mismos y mismas de Morena hicieron esos señalamientos, y otros contendientes como Noroña o como mismo Monreal hablaron de algunas irregularidades. Estos 2 últimos decidieron plegarse el resultado y arropar a Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard, en lo que pareciera ser una ruptura pactada, denuncia con mucha claridad que hubo no solo irregularidades, sino ayer en la tarde pide que se reponga la encuesta, de manera que quede con mucha claridad que, cuál fue el resultado, porque en la última etapa hasta utilizaron fuerza pública para impedir el acceso de las representaciones de Marcelo Ebrard en el conteo final. Ahora, senador, cuando usted refiere que parece una ruptura pactada, ¿pactada con quién? ¿A qué se refiere? Con López Obrador. Ayer en la noche la discusión no era tanto cuanto si Claudia era o no la seleccionada, eso ya lo sabíamos, sino la duda era qué iba a hacer Marcelo Ebrard. La foto que hizo falta fue aquella donde Marcelo Ebrard le levantara la mano a Claudia Sheinbaum. De hecho, en su discurso, Claudia Sheinbaum ni lo refiere, ni siquiera hace mención de su persona, lo cual yo creo que es un error, porque pues quien más posición tiene, más inclusión debe tener. Pero hoy en la mañana, en la conferencia mañanera, López Obrador se refiere a Marcelo Ebrard en los mejores términos, no lo toca ni con los pétalos de una rosa, e incluso da a entender que Marcelo puede postularse por otra candidatura, por otro partido, de forma independiente, y que si eso hace, probablemente va a afectar a la candidata del bloque opositor. Es decir, López Obrador mismo nos da a entender que él da su beneplácito
a la candidatura de Marcelo compitiendo. ¿Y por qué? Porque pareciera entonces que lo va a utilizar como un ariete para golpear a la oposición, por ejemplo, tratando de llevarse votos de clase media u otros que pudieran tener molestia con el gobierno de López Obrador y que ahora pudieran tener entonces una candidatura muy funcional con Marcelo Ebrard para debilitar a la oposición. Si López Obrador hubiera salido con la característica enjundia, con la característica no respeto a la ley, porque en realidad él viola la ley cuando como presidente se mete en los temas electorales y hablar de partidos y candidatos, y hubiera criticado a Marcelo Ebrard, entonces nos quedaría la certeza de que es una ruptura real. Lo que hoy vemos es, no solo en mi opinión, empieza a dar todos los elementos para pensar que es una ruptura pactada y un acuerdo con Marcelo López Obrador. Ahora, esa puede ser una interpretación, senador. La otra no puede ser que prefiere el presidente no cerrarse la puerta, no romper abruptamente, como usted señala, dejar, aunque sea una rendija pequeña, para intentar una negociación con Ebrard a posterior. Porque al final, a ver, Ebrard, candidato, no le quita votos a Morena, no divide los votos de Claudia. Yo creo que Marcelo va, en su caso, si continúa con la idea de postular su candidatura, él he dicho a algunos medios que él sí o sí va a estar en la boleta del 24. Eso es una afirmación muy fuerte, porque quiere decir que de alguna otra manera, con partido o sin partido, él buscará eso. Yo pienso que Marcelo Ebrard sí le va a quitar votos a Morena, pero pienso también que el control político de López Obrador es más fuerte que el que pudiera tener la oposición. ¿Por qué? Porque tiene presupuesto, porque tiene cargos, porque tiene manera de incluso que haya consecuencias para las personas que no quieran apoyar los designios o sus decisiones, y eso me parece que es un mecanismo de control más eficaz. Déjeme decirlo así, la expectativa y el miedo puede ser un eficaz sistema de control. En el caso de la oposición es esencialmente un anhelo de intentar de frenar el desmonte y el desastre que estamos teniendo de gobierno. Y eso eventualmente para algunos actores políticos puede ser no suficiente. Hay una advertencia entonces sí de que el proceso del 24 es una especie de referéndum. ¿Qué quiere decir? Si continúa este proyecto o no. Ya vemos muchas personas que incluso les decimos, por favor, volteen a ver lo que pasa en América Latina, volteen a ver Venezuela, volteen a ver Nicaragua, incluso en otros lugares, de cómo se está destruyendo esos países. Hoy, por ejemplo, 1 de cada 5, 1 de 4 venezolanos están fuera de su país. Aquí en México los vemos cómo transitan después de pasar 1000 tragedias en el Darién y otros lugares. En Colombia misma hay miles de venezolanos, en Perú, en Argentina, en Chile. Les decimos, aprendamos y generemos un proceso donde toda la oposición se una. No nos tardemos tanto. Entendamos que en democracia uno puede perder una elección. Lo que no puede pasar es que en una elección perdamos la democracia. Absolutamente de acuerdo con usted, senador. Una última pregunta. Ha dicho el presidente López Obrador que esta tarde va a entregar el bastón de mando, que va a ceder, digamos, la conducción de la cuarta transformación a quien fue electa el día de ayer, a Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿realmente va a entregar el poder López Obrador, aunque entregue simbólicamente ese bastón de mando? Lo que él va a hacer, y hay que reconocer que para eso es bueno, el presidente López Obrador es re bueno para el show, ¿no? Es más o menos re bueno para aquello que en algunos ámbitos le llaman los culebrones, ¿no? Aquellas historias enredadas y que tiene intriga. Y esto del bastón de mando es una figura que se utilizó mucho en las épocas del PRI para tratar de controlar a los liderazgos cacicales. De ahí viene esta cosa del bastón de mando. Y le va a entregar a Claudia Sheinbaum más como un símbolo para que todo Morena se alinee y sus aliados. Pero no debe haber duda. López Obrador va a ser el jefe de campaña. Y lo digo con tristeza y lo digo con enojo, porque cuando digo tristeza, es porque es una traición a su historia.
él pidió de todos los presidentes anteriores que se comportaran como jefes de Estado. Y veo que él está traicionando esa historia. Y lo digo con enojo porque está violando la ley. Él es un presidente de todas y todos y no debería participar como jefe de campaña. Él ha decidido hacer a un lado su condición y su investidura de jefe de Estado para convertirse en jefe de campaña. Que él hoy le entregue el mando, que así dice, el bastón de mando, a la que será la candidata presidencial de Morena, no es más que la materialización de una nueva violación a la ley. Y no podemos normalizar eso. Al contrario, hay que señalarlo y hay que denunciarlo. Quiero agradecer al senador independiente Emilio Álvarez y Casa por estos minutos con la tarde de NTN 24. Gracias.